Que el Señor le bendiga, no se descuiden. Escuchen los temas, lean su Biblia y oren. El tema que les voy a compartir le puse como título: libres para servir a Dios. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana nos acercamos nuevamente a ti para darte gracias por la bendición que nos das de reunirnos en este domingo. Estábamos habituados, Señor, a reunirnos muchas veces durante la semana. Y hoy nos hemos tenido que conformar a solamente reunirnos en domingo de 10 a 12 para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra. Y quiero suplicarte, Dios, que obres en el corazón de cada uno de tus hijos, aún de los que no están aquí, poniendo en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el apreciar, Señor, estar en tu casa para alabarte y adorarte juntos y escuchar tu palabra. Pon en ellos ese sentir y ese querer, como también oro para que a través de este tema podamos entender lo importante que es el que somos libres del poder del pecado, somos libres del poder del diablo, pero somos libres para servirte. Y creo que es mejor servirte a ti y ser esclavos tuyos que ser esclavos del pecado y del diablo, porque los esclavos del pecado y del diablo van a la muerte y al infierno, a la desgracia, al sufrimiento, pero los esclavos tuyos o siervos tuyos van al cielo y reciben de ti recompensas cada día. Señor, oro a ti para que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas podamos entender juntos el por qué y para qué nos hiciste libres. En el nombre de Jesús, amén. Libres para servir a Dios. El pueblo de Israel estuvo viviendo y sirviendo como esclavo en Egipto a Faraón y a los egipcios durante 430 años. Y cumplidos estos años, Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 8 verso 1 que entonces el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Dios ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y como el Faraón endureció su corazón y no quiso obedecer, entonces Dios envió las 10 famosas plagas mencionadas en la Biblia, hasta que ya no pudo soportar Faraón y los egipcios. Y dice en este mismo libro de Éxodo capítulo 12 verso 31 que el Faraón hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. El objetivo de Dios fue que su pueblo fuera libre para servirle a Él. Y el objetivo de hoy en día es que los hombres y mujeres seamos libres del poder del pecado y del diablo para servir a Dios. Así que si Dios nos hace libres, no nos hace libres para andar en el libertinaje o en el pecado, sino que nos hace libres para servirle a Él. Algún día dije, y lo he dicho, para mí, prefiero servir a Dios, aunque tenga que sufrir afrentas, ofensas, groserías y rechazos. Prefiero vivir sufriendo para Cristo que vivir sufriendo para el diablo. Y es que Dios nos hizo libres para servirle a Él. ¿Cuántos años estuve siendo yo esclavo del pecado y del diablo? Más o menos unos 20, ¿no? 20 años pecando. Mentiras, robos, groserías, viendo cosas que no debería de ver, maldiciendo, peleando. De veras, hace rato que estábamos alabando al Señor, me quebranté en mi corazón de gratitud hacia Dios, porque a pesar de todo lo malo que hicimos,
Él tuvo misericordia de nosotros y nos cambió la vida y nos hizo libres del poder del pecado y del diablo y nos cambió la vida. Me recordé que tenía yo como 19 años, 20, y me juntaba, yo creo que con gente aquí de Chilpa, amigos y todo eso, que a veces lo único que nos hacía estar tranquilos y felices era tomar, estar tomando y estar cantando música del mundo y echando albures y jugando baraja y conquián y fumando. Y así estuve viviendo mucho tiempo, siendo esclavo del pecado y del diablo sin que yo lo supiera. Y un día, bueno, voy a recordar esto porque es vergonzoso, y un día precisamente estaba yo tomando por acá por la Benito Juárez y por ahí me bajé con la persona, con un señor que venía, que salió de ese mismo lugar donde estábamos tomando. Y veníamos así abrazados, como los borrachos, ¿no? Caminando de lado a lado. No le iba a decir en la calle, porque en aquel entonces no había calles, eran puras veredas aquí en Chilpa y no había tanta calle, ni estaba como está hoy. Entonces veníamos por ahí bajando por Ojo de Agua y a ver si no está por aquí esa persona y me dice, cállate, ¿por qué me robaste? Pero ese día, al abrazarme él y yo lo abracé a él, sentí y puse mi mano sobre su bolsa, la bolsa de su camisa, y sentí que traía ahí papeles. Metí los dedos así, abrazándolo, y los saqué y me los guardé. Y cuando yo los saqué, pues yo ni conocía a ese señor, se conoce uno ahí en las borracheras y todo, ni lo conocía ni él a mí, y estaba oscuro. Pues agarré y que lo aviento y que me echo a correr. Le robé su dinero. Para mí es vergonzoso decirles esto, pero es que era yo esclavo del pecado y era esclavo yo del diablo. En aquel entonces no le importaba a uno acercarse a una mujer casada para empezar a tratar de conquistarla o de atraerla hacia uno. En aquel entonces no le era uno difícil planear de qué manera meterme a alguna casa para robarles los duraznos o robarles las manzanas o robarnos los elotes de las milpas de la gente que sembraba. En aquel entonces no nos era difícil ver si una señora que tenía su puesto de dulces por ahí se descuidaba y le robábamos el dinero que dejaba ahí en su charolita donde depositaba el dinero de lo que vendía. En aquel entonces hacía yo muchas cosas vergonzosas, pero ¿por qué? Porque era yo esclavo del pecado y del diablo. Fueron casi 20 años como el pueblo de Israel estuvo cautivo, viviendo como esclavo en Egipto durante 430 años. ¿Cuántos años estuvo usted siendo esclavo del pecado y del diablo? ¿Sabe hasta cuándo fue usted esclavo del pecado y del diablo? Hasta que se convirtió a Cristo. El cigarrito, no se diga. Me fumaba 2 cajetillas diarias y no podía dejarlo. Todavía me convertí a Cristo. Y las personas que me predicaron sí iban conmigo, andaban conmigo porque yo tenía una camioneta y me dedicaba a la venta de abarrotes por mi cuenta. Y el esposo de la hermana que me predicó se subía conmigo y me acompañaba y me veía con el cigarro. Y le digo, ¿a poco es malo el cigarro? Él no me predicaba tan fuerte, me llevó poco a poquito, dice, pues al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, algo así me dijo. Digo, ay, ¿qué tiene de malo? Pero no, hermanos, como al mes y medio de haberme convertido a Cristo, dejé el cigarro así, inmediatamente. Algo pasó en mí y lo dejé. Fui libre del poder del pecado y del cigarro, del diablo. Algunos de ustedes, ¿cuántos años fue esclavo usted del cigarro? Que no lo podía dejar. No diga ni levante manos, porque
¿Cuánto tiempo fue usted esclavo de la mentira? Que siempre usó la mentira. ¿Cuánto tiempo fue usted esclavo de las groserías y nunca dejó de decir groserías hasta que se convirtió a Cristo? El pueblo de Israel fue esclavo durante 430 años y usted y yo fuimos esclavos del poder del pecado y del diablo hasta que nos convertimos a Cristo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue liberado de Faraón para que sirvieran a Dios. Todos tenían que servir a Dios. ¿De qué forma? Adorándolo y haciendo su voluntad. Recuerden que ellos no tenían leyes todavía cuando fueron libres de Egipto. No había leyes, no existía la Biblia. Pero Dios los llamó, los liberó para que fueran y lo adoraran. ¿Qué significa adorar? Que se postraran delante de Él y reconocieran que Dios es grande, que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, que Dios es digno de suprema alabanza. Era lo que tenían que hacer. Y enseguida les dio los mandamientos para que le sirvieran a Él de acuerdo a su palabra. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 8, versículo 1. En donde Dios le dice al faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Se los voy a leer yo en la Biblia, traducción Dios habla hoy, y en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Usted lo puede ver en la pantalla. En la Biblia, traducción Reina Valera 60. En la Biblia Dios habla hoy, y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Para eso es que Dios liberó al pueblo de Israel, para que lo adoraran. Y la palabra adorar es la actitud interna del corazón del hombre o mujer y significa reverenciar, rendir culto, e implica ser obedientes, e implica postrarse con el rostro en tierra, reconociendo la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Y el adorar implica servir a Dios viviendo de acuerdo a su palabra. No se trataba de liberarlos, ni se trata hoy en día de liberarlos para obligarlos a servir como si fueran esclavos, sino de enseñarlos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios para que les fuera bien todos los días de su vida. Todo lo que hicieran desde que fueron liberados, como todo lo que hagamos hoy en día, los que hemos sido liberados, lo tenían que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, o como para Dios. Aunque los beneficiados al obedecer a Dios fueron ellos, y los beneficiados hoy en día somos nosotros si hacemos las cosas como para Dios. En la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versículo 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hace unos días hablaba yo con unos hermanos de otro grupo que atendemos, y antes de empezar la reunión y compartir la palabra, les decía: hermanos y hermanas, somos muy poquitos, pero estos poquitos que somos debemos de servir a Dios y hacer todas las cosas como para Él, sin quejarnos y sin reprochar que el trabajo es pesado, y sin quejarnos de ¿y por qué los demás no vienen? Porque a veces hay gente que no entiende que si a ti te toca hacer algo y es pesado y es algo que se necesita hacer, por ejemplo, en el templo, hay quienes empiezan: ay, pastor, no se vale, ¿y los demás qué?
¿Y por qué no llamó a los otros? ¿Y por qué no le dijo a las otras? No, pastor, pues no se vale, pues es que está esto bien pesado. A ella les dije, no se queje. Y nunca mencione, ¿y por qué los demás no vienen? ¿Por qué nomás nosotros? No te quejes. Y les decía a las hermanas, nunca se queje, hágalo usted y va a mirar la bendición del Todopoderoso. Y al ratito todos esos que están por allá van a llegar y van a servir todos. Pero mientras nos toque a nosotros, nada de quejas. ¿Y por qué no vienen los otros? Porque de Dios vamos a recibir la recompensa cada quien y no tenemos que quejarnos. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios recibirá la recompensa. Vamos a leer Colosas capítulo 3, versos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Así como en el Antiguo Testamento Dios levantó a Moisés como una figura de Cristo para liberar al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento Dios envió a Jesucristo para liberar al mundo de la esclavitud, del poder del pecado y del diablo. Aunque quise comentar lo de los servidores de ese grupo, para que nos empecemos también nosotros a relacionar con el tema. Nuestro Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar a mucha gente, los cuales decían creer en Dios y ser libres del pecado y del diablo. En aquel entonces, y hoy en día también, hay mucha gente que dice creer en Dios y ser libres y no son libres. Como sucedió un día que hablando Jesús con algunos judíos de la secta de los fariseos, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro está que los fariseos no se habían dado cuenta que eran esclavos del pecado y del diablo, por lo cual contestaron diciendo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de acuerdo al contexto, en lugar de ser de Dios, son del diablo. En lugar de servir a Dios, sirven al diablo con su forma de vivir. Cualquier persona que está en pecado ya no está sirviendo a Dios, está sirviendo a Satanás. Grábeselo para que usted antes de pecar piénselo muy bien. Dios lo hizo libre a usted del poder del pecado y del diablo para servir a Dios. En cuanto usted peca, comete cualquier pecado con la lengua, hablando mal de la gente, chismeando, o en cuanto usted cae en estar mirando cosas que no debe de mirar, en cuanto usted cae en un pleito, en dar mal testimonio, usted ya está sirviendo al diablo y está dejando de servir a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 34, que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y al ser esclavos del pecado, ¿a quién está sirviendo la persona que cae en pecado? Al diablo. Aunque la persona parezca buena, aunque la persona tenga apariencia de piedad, si está en pecado está sirviendo al diablo y va derechito al infierno si no se arrepiente y se corrige.
Repito, hablando Jesús con algunos judíos de la secta de los fariseos, les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los fariseos no se habían dado cuenta que eran esclavos del pecado y del diablo hasta que Jesús se los dijo. Y algunos de nosotros no nos damos cuenta que podríamos estar siendo ya esclavos del pecado y del diablo, a pesar de que antes ya nos liberó Jesús, por estar cometiendo algunos pecados de los cuales ya habíamos sido perdonados. En otras palabras, Jesús les dijo: ustedes son esclavos o siervos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Miren, hermanos, yo no sé, pero Dios me mueve continuamente a hablar acerca del diablo, para que lo veamos, cómo está trabajando, cómo actúa. Los apóstoles, a través de las cartas apostólicas, nos dicen: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien destruir. El apóstol Pablo dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que habitan en el aire, contra Satanás y sus demonios. Y Dios me permite luego continuamente estar dando temas en donde estamos sacando a la luz a Satanás. ¿Para qué? Para que usted no caiga en pecado. Repito, en otras palabras, Jesús les dijo a los fariseos, o a los judíos fariseos: ustedes son esclavos o siervos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Vamos a ver qué dice Juan 8, verso 44. Dice: eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos, que decían ser hijos de Dios, que decían ser libres. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que si usted está en pecado o cometiendo algún pecado, no deje que el diablo le engañe, haciéndole pensar que todo está bien, que usted se verá al cielo, que a usted le va a ir bien aunque esté en pecado. No lo crea. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando alguien está en pecado, cae en pecado, viene siendo esclavo del diablo, viene siendo servidor del diablo. Pero así como Moisés, y figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, liberó al pueblo de Israel de Faraón, así Dios envió a su Hijo Jesucristo a liberar al mundo del poder del pecado. ¿Y de quién? Y del diablo. ¿Qué hizo Jesús para liberar al mundo de la esclavitud? Dio su vida, pagó con su vida, con su sangre. Porque escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 22, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados. Fue necesario que nuestro Señor Jesucristo pagara por los pecados de toda la humanidad con su sangre. Porque yo diría, en otras palabras, porque sin derramamiento de sangre no hay liberación, sin derramamiento de sangre no hay libertad. Nosotros, aun cuando tenemos que liberar a gente poseída por el diablo, aunque la persona no esté arrepentida, nosotros tenemos confianza en el poder de la sangre de Cordero, porque la sangre que derramó Jesús en la cruz también la derramó por esas personas poseídas por el diablo. Y cuando están poseídas por el diablo,
y no están arrepentidas, uno toma la autoridad que Jesús nos delegó, porque Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces nosotros usamos esa autoridad y le decimos al demonio o al diablo que está dentro de la persona: en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios tiene poder, y la sangre que derramó Jesús en la cruz es el precio que Jesús pagó por esta persona. Así es que en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero te echamos fuera, Satanás, y la persona es liberada, porque hay poder en la sangre del Cordero. Ya después que es liberada, se le lleva el arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente en ese momento, la Biblia dice que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Entonces, repito, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo pagara por los pecados de toda la humanidad con su sangre. Porque yo diría en otras palabras, porque sin derramamiento de sangre no hay libertad. Ya que una persona, sea quien sea, del nivel económico, intelectual que sea, para ser libre del poder del pecado y del diablo, se tiene que arrepentir. Porque escrito está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y saben con qué nos limpia Dios de nuestra maldad? Con agua bendita, como la que dicen por ahí. Con el agua del río Jordán, con el agua del mar de la Galilea. Si fuera así, ya se hubieran secado, todo el mundo iría a traer frascos. Nos limpia con la sangre de Jesucristo. Esa sangre preciosa de Jesús tiene un poder impresionante. Impresionante el poder de la sangre del Cordero. El diablo no puede soportar que usted mencione la sangre del Cordero de Dios. Tiene poder, porque esa sangre es el precio que Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad. Dice el Evangelio la primera carta de Juan, capítulo 1, al final del verso 7, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, al final. Ahí dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y una vez limpios por la sangre de todo pecado, ¿sabe qué sucede? Somos libres del poder del pecado y del diablo. Cuando hemos ministrado liberación, que ha sido muchísimo, que algunos de ustedes nos han dicho: pastor, todos esos testimonios escríbalos en un libro. Y no duden que me estoy viendo motivado a tener que hacerlo, porque cada liberación es diferente. Y eso puede servir para ilustrar o para que otras personas se llenen y vean lo importante que es estar siempre orando en la presencia de Dios y leyendo la Biblia y viviendo la palabra, para que cuando Dios quiera usarte, te use para ministrar liberación y que eches fuera a los demonios de la gente en el nombre de Jesús. Pero todas esas liberaciones, la mayoría de ellas, muchas de ellas, cuando nos han traído a las personas poseídas por espíritus malignos, pero conscientes, porque a veces nos las traen amarradas y el diablo viene hablando a través de ellas, pues no se les puede llevar al arrepentimiento. Pero cuando vienen conscientes y a veces ni saben que traen demonios, les guiamos para que lo primero que hagan es que le pidan perdón a Dios, perdonen a su prójimo, reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y cuando ya hicieron eso, como nosotros ya sabemos que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado, y una persona cuando ya está limpia de todo pecado, el diablo ya no tiene poder sobre esa persona, ya lo podemos echar en el nombre de Jesús y se va rápido.
Ya cuando la persona pidió perdón, pues ya lo único que hacemos, pues en el nombre de Jesucristo declaramos a este hombre o a esta mujer redimido con la sangre de Cordero, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces cuando una persona pide perdón y dice la Biblia que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, entonces tomamos la autoridad que Jesús nos dio, echamos fuera al demonio y le decimos: en el nombre de Jesucristo, sales fuera, Satanás, porque la sangre de Cordero de Dios tiene poder, y la sangre de Cordero de Dios ha redimido a este hombre o a esta mujer del poder del pecado y lo ha hecho libre de ti. Fuera ahora, y te vas. ¿Y qué creen que sucede? Así se va. Y luego me pasa a mí como a los discípulos, ¿no? Cuando fueron a liberar a un montón, Jesús los envió a predicar y a echar fuera demonios. Eran como 70 discípulos que Él los envió, fueron y regresaron contentos diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían gozosos, y Jesús les dijo: no se gocen porque los demonios se les sujetan, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, a veces yo también me gozo, porque sí hay un gozo, pero no un gozo así de que wow, no, tengo poder. No, es un gozo por mirar el poder de Dios y la autoridad que Dios nos ha dado, y a veces no nos damos cuenta de ese poder y esa autoridad que el Señor nos ha dado para echar fuera a los demonios, y del poder que hay en la sangre del Cordero sobre todo. Me pongo gozoso, me pongo contento porque las personas están libres del poder del pecado y del diablo, y la Biblia dice también que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y porque es libre del poder del pecado y del diablo, y fue liberado del poder del pecado y del diablo para ahora servir a Dios, no para quedar de oquis. Ahora va a servir a Dios. Antes servía al diablo, ahora va a servir a Dios, al bueno. Así que para que alguien sea libre del poder del pecado y del diablo, o para que ya no seamos esclavos del pecado y del diablo, o para que ya no sirvamos al diablo sino a Dios, viviendo de acuerdo a su palabra, tenemos que arrepentirnos en primer lugar, los que no estemos arrepentidos. Y en segundo lugar, los que no están bautizados, hay que bautizarse en agua, como está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Para todos aquellos que están en pecado y quieren ser libres, se tiene que arrepentir de su pecado hoy, si es que hay alguien. Arrepienta de su pecado, y enseguida permita que se le prepare para que se bautice en agua, y de esa manera usted va a quedar libre del poder del pecado y del diablo. Y no necesita que le den ramazos con hierbas de pirul, ni necesita que le lean la mano para ver qué dice su futuro, ni necesita tomar una agüita que es que para ser libre. No, todo lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse en agua. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, Jesucristo dijo esto y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, cuando a alguien se le predica la palabra de Dios y se arrepiente y se bautiza, será libre del poder del pecado y del diablo. Es o será libre para servir a Dios, haciendo a partir de su conversión, haciendo todas las cosas como para Dios, porque de Dios recibirá la recompensa, porque de esa forma a Jesucristo estamos sirviendo. Una vez que nos bautizamos, nos arrepentimos y nos bautizamos, somos libres para servir a Dios, y a partir de ese entonces o de ese momento tenemos que hacer todas las cosas como para Dios, porque de Dios recibiremos la recompensa, porque de esa forma a Jesucristo
estamos y estaremos sirviendo, haciendo todo como para Dios. ¿Haces tu quehacer? Hazlo como para Dios. No se le olvide, hermanas, a lo mejor ya no se los recordaba. Si usted va a hacer su quehacer, hágalo de buenas. Por favor, está sirviendo a Dios, no al marido, no a los hijos. El quehacer que hagas, lo haces para Dios. Si estás ayudando a tu marido o a tu esposa, lo estás haciendo para Dios. Si estás trabajando para una empresa, lo estás haciendo para Dios. Si estás trabajando en un hospital, si estás trabajando en un bufete jurídico, si estás trabajando en el municipio, si estás trabajando en la política, lo haces para Dios. Estás sirviendo a Dios, no a cualquiera. Hazlo como para Dios. Eso es servir. No se trata de que nos encerremos aquí en la iglesia y nomás aquí seamos santos. Se trata de que venga, reciba la palabra, sea libre del poder del pecado y del diablo, y váyase allá afuera y sirvas a Cristo y a Dios haciendo las cosas como para Él. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermanos. Repito, una vez que alguien cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace libres del poder del diablo. Enseguida o poco después de que se arrepiente la persona, sea mujer o sea varón, se bautizan, y es entonces cuando entiende que fue liberado para servir a Dios toda su vida. ¿Cómo le vamos a servir a Dios ahora que ya somos libres? Levante su mano los que están bautizados en agua. Pues un montón, ¿verdad? Entonces usted debe entender que desde el día que usted se bautizó, usted es libre del poder del pecado y del diablo. Y usted fue libre ¿para qué? Para servir a Dios. Repito, ¿cómo le vamos a servir a Dios ahora que ya somos libres? Con nuestra forma de vida y haciendo su voluntad, como lo dice la Biblia. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, en la carta a los Romanos capítulo 6, versos del 18 al 22, ahí le ponen, en la pantalla a ustedes les ponen las citas bíblicas basados en la Biblia, traducción Reina Valera. Pero a veces yo tomo el mismo verso, pero en otras traducciones de la Biblia para que sea más claro el mensaje y se puede entender con mayor facilidad, como en este caso la Biblia, traducción del lenguaje actual. En la carta a los Romanos capítulo 6, versos del 18 al 22 dice: ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, tienen que revisar muchas citas, no nada más las que utilizan para apoyar lo que quieren ustedes que se crea. Porque eso hacen los que salen en YouTube, que la salvación no se pierde, dan un montón de argumentos bíblicos, pero se olvidan de los otros versículos que dicen que si no estás en santidad no entras al reino de Dios. Se toman solamente de que somos salvos por gracia. Pero se les olvida
que el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que todo aquel o aquella, sea mujer u hombre, que es libre del pecado y del diablo, tiene que servir a Dios. Amén. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Así se sirve a Dios, viviendo en santidad. Si tú no vienes a ayudarnos a hacer nada aquí, pero estás viviendo en santidad, tú estás sirviendo a Dios, porque quien te vea va a glorificar a Dios. Quien te vea se le va a antojar ser como tú. Santidad al Señor, dice la Biblia. Sin santidad nadie le va a ver. Eso es servir a Dios, santidad. Aunque no vengas a lavar los baños, ni aunque no vengas a vender talento, aunque no vengas a ayudarnos a cuidar niños, santidad al Señor. Ya estás sirviendo a Dios. Y si no estás en santidad, estás sirviendo al diablo. Así declara la palabra, no nos engañemos. Así que todo aquel o aquella que es libre del pecado y del diablo tiene que servir a Dios, como viviendo en santidad, haciendo la voluntad de Dios, alabándolo, adorándolo. Hermanos, no crean que yo me ponga a gritar ahí nada más porque ustedes me escuchen o por motivarlos a que ustedes griten. Y iba a decir, a mí me vale si ustedes alaban a Dios o no alaban a Dios. Perdón. Yo vengo aquí y estoy agradecido con Dios desde que me convertí. Siempre he sido así de escandaloso. Siempre lo he sido. Aquí está mi esposa, pregúntele ella. A cualquier lado donde llego, aunque haya 3, 4, 5, yo alabo a Dios y se escucha re duro. Muchos dirán, ay, ¿por qué no le bajan su volumen? Pues para que los demás se escuchen. Es que no se trata de que la gente nos escuche, se trata de de mostrarle a Dios y al mundo que estoy adorando a Dios de corazón. Y no me intimido para alabar a Dios, no me intimido. A cualquier lado donde vaya yo lo alabo, aunque siempre fui tímido. Se me quitó por gratitud al Señor. Se me quitó cuando leí en los Salmos donde dice el rey David: en medio de la congregación levantaré mi voz y adoraré al Todopoderoso. En medio de la congregación o a donde quiera que ande, si es momento de alabar, lo alabo. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios? Viviendo en santidad, haciendo la voluntad de Dios, alabándolo, adorándolo y haciendo todo como para Dios y no para los hombres. Eso nos habla acerca de ser una esposa santa. No que cuando digo, tu esposa es cristiana y es una santa, ay, no me diga, pastor, ¿santa mi esposa? Ah, bueno, sí es santa, así la dejo, pastor. Servir a Dios es alabarlo, adorarlo y haciendo todo como para Él y no los hombres. Y eso habla también acerca de ser un esposo santo. Las hermanas pueden decir, tu esposo, hermana, su esposo es santo, debe de ser santo. ¿Sí me explico? Eso es servir a Dios. Un esposo santo es un esposo que respeta a la esposa. Es un esposo que se corrige cuando sabe que está generando un problema al corazón y lastimando al corazón de la esposa o afectando su estado emocional. ¿Sí me explico? Santo, eso es. Un esposo santo es un hombre fiel a la esposa. Una mujer santa es una mujer fiel al esposo. Hijos santos, tus hijos son santos, deben de ser santos. Y un hijo santo no pelea con su hermano y su hermana. Ya los niños van a decir, ya me echó una pedrada el pastor. Pues también a usted les tocó y en la frente. Eso es servir a Dios. Así es que servir a Dios es hablar de un hijo santo
o de una hija santa. Los hijos santos y las hijas santas sirven a Dios y no dicen groserías, ni le pegan a sus hermanitos, ni los hermanitos le pegan a sus hermanitas, ni dicen groserías, ni son berrinchudos. Hablar de servir a Dios es hablar de ser hombres y mujeres santas, en los y las cuales cualquiera puede confiar para realizar bien lo que les toca o lo que les encarguemos, tanto en el trabajo o en el hogar o en la iglesia. Esto nos habla de hombres y mujeres libres de toda influencia carnal, maligna. Esto nos habla de hombres y mujeres que todo lo que hacen lo hacen de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ser libres del pecado y del diablo implica servir a Dios, no para que nos vean o nos alaben, como los que quieren agradar a los hombres o a las mujeres o a los pastores o a los patrones, sino a Dios. Ser libres del poder del pecado y del diablo implica el servir a Dios en lo que se requiera, también en su obra o en su iglesia, ya sea en el aseo, porque yo pude poner como objetivo principal de esta predicación que todos ustedes y yo pasemos con los responsables de servicios y le digamos: apúntame, yo quiero cocinar un día para vender talento. Apúntame, yo quiero un día venir y lavarte los baños y lavar los baños de la casa de Dios. Ese sería el principal objetivo, que usted y yo sepan que la tarea no solamente nos toca a mí, a Miguel o a los que estamos aquí siempre, nos toca a todos. No podemos solos. Dios lo salvó a usted y lo hizo libre del poder del pecado y del diablo para que usted le sirva al Señor también en el templo. Y sin condiciones, nada que yo pongo esa condición, que sea mi líder fulano, que sea mi líder fulana. No, hermano, aquí no venimos a poner condiciones, aquí venimos a servir a Dios de corazón, con humildad y con sencillez, porque al Señor Dios es a quien servimos y es Dios que te va a recompensar. Entonces, ser libres implica el servir a Dios en lo que se requiera también en su obra o en su iglesia, ya sea en el aseo, como porteras, como moderadores, en la cocina, cuidando y dando enseñanza a los niños o dando cursos, sirviendo en la alabanza o danza, haciendo la voluntad de Dios y de buena voluntad, sabiendo que de acuerdo al bien que cada quien hiciere, si usted sirve al Señor en algo en la iglesia o está viviendo en santidad en casa o en cualquier lado, de acuerdo al bien que cada quien hiciere, ese recibirá del Señor, como está escrito en la carta a los Efesios capítulo 6, versos del 6 al 8, que dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Así como Dios liberó al pueblo de Israel de Faraón para que le sirvieran, para que lo adoraran y lo alabaran, así Dios nos liberó del poder del pecado y del diablo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que le sirvamos, haciendo todo como para Él, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la congregación, y viviendo en santidad, porque los que sirven a Dios tienen que ser santos. Si usted está sirviendo a Dios y está en pecado, mejor arrepiéntase y corríjase.
Porque la misma Biblia dice: quita al impío de la presencia del rey y su reino se afirma. Quita al pecador de los servicios que realiza en la obra, en su obra, y la iglesia crece y se afirma. No lo quitas y te la tira y te la destruye, porque un pecador destruye mucho bien, la Biblia dice. Ya que de Dios recibiremos la recompensa, las bendiciones prometidas en su palabra para los que le sirven. Así es que cualquiera que sirve, yo veo que unos son bien listos, dicen: no, yo quiero servir, pastor, para mí es un privilegio venir y lavar los baños, para mí es una gran bendición cuidar niños, para mí es una gran bendición moderar, pastor, no necesito que me paguen ni que me agradezca nada. Es un privilegio servir a Dios. ¿Por qué? Porque son bien listos estos hermanos, son inteligentes, ya que vieron cómo les va a bendecir Dios. Dice ahí en la carta de los Colosenses capítulo 3 verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De quién va a recibir la recompensa o la bendición? De Dios. O como está prometido al pueblo de Israel desde que fueron liberados en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 25, dice Dios: mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo le doy gracias a Dios, hasta ahorita aquí estoy, 66 años, y me siento bien. Y a veces he sentido que hay enfermedades que me quieren atacar y todo eso, y me postro ante el Señor y le digo: Señor, si en algo estoy fallando, perdóname, pero tu palabra dice que si yo te sirvo, tú vas a bendecir mi pan, mis aguas, y quitarás toda enfermedad. Y escrito está en tu palabra que Jesús llevó en la cruz mis enfermedades y mis dolencias, y empiezo a orar de esa manera, y como que se va todo eso, que esos malestares que yo tenía. Son promesas que Dios da a los que le sirven. En conclusión, Dios envió a Moisés, que es un tipo de Jesucristo, para liberar al pueblo de Israel, para que lo sirvieran, para que lo adoraran y lo alabaran, algo que usted y yo también tenemos que hacer. En el Nuevo Testamento Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a liberarnos del poder del pecado y del diablo por medio de su sacrificio y su sangre. Con ella Él pagó por nuestros pecados. Lo único que tuvimos que hacer para ser libres fue o es creer en Jesucristo y arrepentirnos de los pecados y bautizarnos en agua. Y eso implica servirle haciendo todo como para Dios y no los hombres, de buena voluntad, no buscando que nos miren o nos alaben los hombres, o que nos den las gracias, o que nos miren las mujeres, porque es Dios quien nos recompensará. Pregunto: ¿cuántos somos libres del poder del pecado y del diablo? Pues a lo mejor no levante su mano, primero cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos. Pero usted no se va de aquí como vino. Si usted trae por ahí algo que a Dios no le agrada, o ha hecho cosas que a Dios no le agradan y que son pecado, porque la Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cierre sus ojos un momento, ore a Dios. Revisen, hermanos, no vamos a tomar la cena del Señor, pero revise cómo se ha portado, cómo se porta usted con su esposa. Revise cómo está portándose con su esposo. Revise cómo se está portando como hija. Revise qué testimonio está dando a los demás. Si usted está viviendo en una relación con alguien fuera del matrimonio, teniendo relaciones sexuales, pídale perdón a Dios.
Pídale perdón al Señor, no se quede así, esto va en serio. Y no soy como el locutor de la televisión, va en serio y golpea la mesa. No, creo estar sirviendo a Dios y creo que el mensaje que les di no es para agradarlos a ustedes, sino para agradar a Dios, pero a la vez para que sea de bendición para ustedes, que sean libres del poder del pecado y del diablo. Jesús dio su vida por usted y por mí. Jesús derramó su sangre preciosa para que usted no sea esclavo del pecado ni del diablo. Lo único que tiene que hacer, aunque ya se ha bautizado, porque no estamos exentos los bautizados de caer en pecado, usted pídale perdón al Señor si ha cometido alguna falta. Una vez que ya le haya pedido perdón a Dios, le voy a animar a que se ponga de pie. Si usted se siente libre después de haberle pedido perdón a Dios, si usted se siente ya libre del poder del pecado, póngase de pie.